el beneficio del desierto es muy diferente según la vista de nuestros ojos, ¿no?, a la vista de nuestro Dios. El desierto es un lugar muy importante en realidad para la vida física, aunque parezca muy difícil, y que la sobrevivencia o la vida sobreviva en un desierto parece muy compleja, ¿verdad? Pero a la vista de nuestro Dios, en realidad el desierto es un escenario muy importante para la vida del pueblo y de nosotros de manera íntima, ¿verdad? Vimos algunas cosas que pasaron importantes ahora sí de manera espiritual en el desierto, y el dato que todos conocemos es que sabemos que la Torá se escribió en el desierto, ¿no? Eso es algo importante para la vida del creyente, saber que Dios usó este escenario del desierto, un escenario donde parece que nadie es capaz de sobrevivir, para mandar palabra a nuestra vida, ¿verdad? Y vimos que en el desierto, pues los israelitas vagaron ¿cuántos años? 40, ¿verdad? Tanto eran los años que habían vivido y soportado el desierto que ellos le llamaban el gran y terrible desierto. Y vimos que en el desierto sucedieron muchas cosas de las cuales ya habíamos citado anteriormente. Pero en el desierto, a pesar de los sucesos tan difíciles y trágicos, porque ustedes ya conocen algunas de las historias que pasó el pueblo de Israel a través del desierto, también en el desierto habían cosas maravillosas que sucedían en el transcurso de estos años, ¿verdad? Y es que Dios proveyó de muchas maneras al pueblo de Israel y mostró su poder una y otra vez con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hablábamos también, entonces, ¿cuál es la razón o por qué Dios está usando el desierto? Porque es necesario llevarnos al desierto para tratar con nosotros. ¿Cuál era la razón por la que Dios estaba tratando con su pueblo en medio del desierto? Podemos decir, hay muchas otras formas de trabajar con nosotros, ¿verdad? Y no llevarnos precisamente al desierto. Nos hubieran llevado al pueblo de Israel a Cancún a lo mejor, ¿verdad?, en medio de la playa, a trabajar con ellos y no en el desierto. Pero vemos que Dios tiene razones específicas por las cuales es necesario pasar por el camino del desierto. Y en Deuteronomio 8:1, que vamos a estar estudiando ahorita, no nos vamos a centrar, pero vamos a volver a leer Deuteronomio 8:1, que es uno de los versos que vamos a estar trabajando del 1 al 5. Vemos que dice la escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Este es un verso, estos son los versos que vamos a estar trabajando en esta serie de Camino del Desierto. Pero antes de centrarnos en ello, vimos en esta parte qué significaba el desierto. A ver, ¿qué significa el desierto? Para los niños. Sequedad, soledad, Todo lo que... silencio. ¿Qué más? Lugar donde hay palabra. Lugar donde hay palabra. Muy bien. Vemos que desierto en hebreo es midbar y viene de la raíz dabar, que significa tierra deshabitada, desierto, lugar solitario, podemos decir sequedad, pero también significa boca como órgano,
Lugar donde hay palabra, palabra declarada, vocero, portavoz. Lugar donde pastar, ¿qué? Cabras. Bien se nos quedó de las cabras, ¿verdad? Lugar donde pastar cabras. Algo muy interesante, hablábamos que para Dios el desierto es totalmente diferente a los ojos del hombre. Para nosotros el desierto, lo primero que pensamos, mucho calor, mucha sequedad, ninguna planta, ninguna manera de sobrevivir, ¿no? ¿Es correcto? Eso es lo que pasa por nuestra mente. Pero en el pensamiento de Dios y en la cultura hebrea no era así. Vimos que el desierto era usado para pastar también ovejas o cabras, y eso lo comprobamos con Éxodo 3:1, donde dice que Moisés pastaba las ovejas de Jetro, su suegro. ¿En dónde? En el desierto, ¿verdad? Es un lugar donde, aunque no habían árboles a la vista, pero sí había pasto necesario para las ovejas. Era un lugar donde era usado comúnmente o físicamente para llevar a las ovejas a pastar, ¿verdad? Entonces, y también vemos que Dios está usando el desierto precisamente para llevar a su pueblo a pastorear. Decíamos 436 años, creo, pasaron en Egipto los israelitas y ya se habían olvidado de todo, de cómo se llamaba Dios, de cómo era nuestro Dios, de cuáles eran sus instrucciones. Habían olvidado completamente de Él. ¿No es correcto? Ellos ya no conocían a nuestro Dios. Tanto así que cuando Moisés es llamado por Jehová nuestro Dios, Él le dice: Señor, ¿y con qué nombre te daré a conocer si preguntan quién eres? ¿Qué Dios eres? Imagínense, ya ni su nombre conocían. Y dijo: dirás mi nombre, yo soy el que soy. De esta manera me daré a conocer a los israelitas. Ya ni su nombre conocían, no conocían nada de él, por lo tanto, no conocían la voz del pastor que los llamaba. Entonces, nuestro Dios usó el desierto para llevar a su pueblo a ser pastoreado. Entonces, como leíamos en Deuteronomio 1:8, hay muchos propósitos por los cuales Dios nos quiere llevar al desierto. Vemos que para humillarnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, si habíamos o no guardar sus mandamientos. Y esto es a nivel personal de cada uno de nosotros que formamos el pueblo de Dios. Pero Dios también tiene propósitos, no solamente con cada uno de nosotros, hablando de manera personal e íntima. Dios también tiene propósitos con su pueblo a nivel congregacional. Y es una de las cosas que vamos a ver hoy en este tema, en el camino del desierto, que Dios tiene propósitos para su pueblo de manera congregacional, un propósito de llevarlos al camino del desierto. Nosotros sabemos muy bien que la Escritura dice que el pueblo también es como un solo hombre. ¿Sí han escuchado que la Escritura dice eso? Parece que no. ¿Cómo no han escuchado que la Escritura dice que el pueblo es como un solo hombre? No lo han escuchado. Uy, nos hace falta estudiar un poquito más. Entonces, nuestro Dios también quiere trabajar con la congregación como un solo hombre. Y si la Escritura nos dice que el pueblo también es como un solo hombre, eso quiere decir que el pueblo en congregación tiene un solo pensamiento, tiene una sola voluntad y tiene un solo corazón. Y lo que vemos en Deuteronomio es que Dios quiere trabajar de manera interna o personal con cada uno, pero también con la congregación, porque son como un solo hombre. Y eso es algo sumamente importante, mis hermanos, porque si no tenemos este pensamiento que somos uno, entonces no estamos cumpliendo la Escritura que somos ejad con Dios. No estamos cumpliendo la Escritura cuando dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? ¿Separados? Juntos, porque son como un solo hombre. La congregación también tiene un solo pensamiento, tiene una sola voluntad, tiene un solo Dios, tiene un solo corazón. Entonces nuestro Dios también tiene
propósitos congregacionales con nosotros. Y es por eso que lleva al pueblo de Israel a el desierto. Y el desierto se convierte en un escenario perfecto, en el lugar donde nuestro Dios, mis hermanos, quiere trabajar en conjunto con todos nosotros, ¿ok? Para ser transformados en nuestro corazón, para ser afrentados con nuestros pensamientos y con todo lo que significa. Entonces Dios no solamente quiere trabajar como pueblo, congregación, también como ovejas, pero primero como un solo pueblo, como una congregación en nosotros. Para nuestro Dios, transformar el corazón del hombre es no solamente de manera personal e íntima, mis hermanos, también quiere transformar el corazón de la congregación por completo, mis hermanos, como un solo hombre. Entonces, algo muy importante, mis hermanos, en la escritura es que vamos a ver cómo nuestro Dios está hablando al pueblo. Algo muy importante de los propósitos que Dios tiene en el camino del desierto para el pueblo o la congregación. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver, ahora sí vamos a entrar en Éxodo 6:6 para ver el propósito del camino del desierto para el pueblo, la congregación. ¿Qué es lo que Dios quería tratar primeramente con la congregación al momento de llevarlos al camino? Si voy muy rápido o me atoro en algo, no entienden, díganme. Hoy no me siento tan bien, entonces me van a ver un poco más lenta o más rápida, no sé cómo estoy yendo. Pero si no entienden algo, me dicen, vaya más despacio, por favor, para que podamos entender todos. Entonces vamos a Éxodo 6:6. Vamos a ver. Entonces, ahora que estamos viendo el camino del desierto, vemos que Dios tiene un propósito con la congregación, y es trabajar con el corazón de la congregación, algo muy importante, y esto nos lo confirma Oseas 2:14, que dice, pero aquí yo la traeré, estaba hablando de Israel, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Recordemos que el libro de Oseas está hablando de la relación de Dios como con su pueblo, como con un matrimonio, donde Dios es el esposo, fiel, amoroso y proveedor, y donde Israel es la esposa que, si Dios es fiel, ¿qué es Israel? Muy fiel. Infiel, ¿verdad? Infiel, rebelde, ¿verdad? Y engañada por todos sus amantes. Entonces, como congregación, Dios está hablando al corazón de su pueblo, es lo que estamos viendo aquí. Entonces vamos a Éxodo 6:6. La primera cosa que Dios estaba tratando con el pueblo de Israel al momento de llevarlos al desierto, estaba tratando como pueblo, congregación con ellos. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Estas dos porciones de la escritura nos está hablando del propósito principal que tenía Dios con su congregación. Díganme cuál ustedes pueden ver. En las dos menciona algo muy importante, exactamente lo mismo. Le iba a hablar con su palabra, en que la iba a moldear a su forma, por así decirlo. Bueno, sí, el propósito final es que podamos ser moldeados a la obra de Dios, no a la obra de nosotros, ¿verdad? Algo muy importante. Mire, uno de los propósitos o el propósito principal
cuando Dios lleva a la casa de Israel o al pueblo de Israel al desierto, es sacarlos de la casa de servidumbre. Entonces, en este camino del desierto, el propósito principal que Dios tenía al sacar al pueblo de Israel de Egipto era sacarlos de la casa de servidumbre. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, liberar al pueblo de la casa de servidumbre. Y esto es algo muy interesante y muy importante que vamos a estar analizando a nivel congregacional. Porque a nivel congregacional vamos a ver si vivimos en una casa de servidumbre o ya hemos sido liberados de esa casa de servidumbre. Y para saber esto, vamos a entender qué es una casa de servidumbre y qué había en una casa de servidumbre para que Dios tuviera voluntad, y no solamente voluntad para que tomara a su pueblo a la fuerza prácticamente, porque Faraón los dejó ir fácilmente. No, ¿verdad? Nunca Faraón quiso someterse para dejarlos ir fácilmente. Por eso Dios tuvo que enviar a sus 10 plagas para que Faraón reflexionara y los dejara ir. Y de hecho aquí nos está diciendo que yo los sacaré con mano extendida y brazo fuerte, porque Faraón en ninguna manera los quería dejar ir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué había en la casa de servidumbre. ¿Qué era una casa de servidumbre para que Dios tomara tanta importancia en sacarlos de Egipto, de esta casa de servidumbre? Y vamos a ver qué es lo que está en esta casa de servidumbre. En primer lugar, servidumbre es una palabra en hebreo que significa malo, que significa servir, como dice su palabra, mantener en esclavitud, mano de obra, significa algo muy interesante, oreja, nada que ver con eso, escuchar también, adoradores, obligar a trabajar, hacer servir como súbditos y ser guiados. Cosas muy interesantes en la definición de servidumbre, ¿no? Sobre todo por esta parte. Entonces, ¿qué significa que ellos estaban en la casa de servidumbre en Egipto? Si vemos que el significado no solamente era servir, dice aquí que estaban en esclavitud, mano de obra, porque obviamente estaban trabajando, pero también significaba oreja, escuchar, adoradores y ser guiados. Eso quiere decir, mis hermanos, que Israel en Egipto no solamente estaba haciendo una mano de obra como trabajo, esa relación en Egipto no solo era un trabajo laboral, no solamente era edificar y trabajar, porque la escritura dice que los israelitas trabajaron mucho en Egipto, tanto así que le construyeron o edificaron 3 ciudades. En una de ellas está Ramesés y más. Espero pronunciarlo bien. Entonces, no solamente era una relación laboral. Fíjense, aquí nos está diciendo la definición, algo interesante: oreja, escuchar y adoradores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Israel, en vez de estar escuchando la palabra de Dios, la palabra de vida, ya estaba escuchando la palabra que estaba en Egipto, porque estaban en servidumbre de oídos también. No solamente estaban en una servidumbre de trabajo laboral como edificación, pero estaban en una servidumbre no solo física ahora, sino también espiritual, porque ya estaban prestando oídos a otras cosas, como a las fábulas de Egipto, porque lo menciona también la escritura. Escuchaban a los dioses de Egipto, pero ya no escuchaban nada acerca de Dios. Y no solamente eso, ya eran adoradores en la casa de Egipto. Adoraban a todos los dioses que estaban en Egipto, porque 430 años les había bloqueado el oído para no oír acerca nada de Dios. Entonces, la casa de servidumbre los estaba convirtiendo en trabajadores y esclavos, no solamente física, sino espiritualmente. Era lo más preocupante para Dios, porque nuestro Dios no sacó al pueblo de Egipto para hacerlos, ¿cómo se dice? Cuando alguien no trabaja, no desobligados, tiene un nombre, mantenidos, ¿no? Porque vemos que estaban trabajando en Egipto, no estaban haciendo nada, no estaban perdiendo el tiempo de cierta manera. Dios no sacó al pueblo para hacerlos, ¿cómo les dije?
mantenidos. No los sacó para hacerlos mantenidos, porque estaban trabajando, sino porque ese trabajo ya no era solo físico, esa relación ya no era solo laboral, ahora también era espiritual. Estaban prestando ya sus oídos atención a las enseñanzas egipcias y se convirtieron en adoradores de todas las prácticas egipcias, pero sobre todo se habían vuelto ovejas de otro rebaño y de otro pastor. Porque ¿cuál era la voluntad de Dios para sacarlos? ¿Cuál era el objetivo de Dios o el deseo de Dios de sacarlos al desierto? Poder pastorearlos o guiarlos. Porque Israel ya era oveja de otro pastor. Ya sus oídos reconocían al pastor egipcio, pero nunca al pastor hebreo o israelita, que era Jehová nuestro Dios. Esa servidumbre les había incluido una servidumbre espiritual, mis hermanos. Esta casa de servidumbre no era solo de esclavitud física, pero es esclavitud espiritual. Y lo vamos a estar viendo. Imagínense, ellos eran ya ovejas de otro rebaño y de otro pastor, al punto de ser esclavos sin tener ninguna libertad propia. Además vemos que esto se fue dando a través de los 430 años que vivieron ahí en Egipto, porque recuerden, el pueblo llegó como esclavo a Egipto. No llegaron como esclavos. Como dice la escritura en Génesis 47:5, dice que cuando Faraón habló a José, cuando José le presenta a sus hermanos, a toda su familia, Faraón le dice: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre estos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, o sea, ponlos por gobernadores, jefes y supervisores. Ellos no llegaron como esclavos a la casa de servidumbre, llegaron para gobernar aún la casa de servidumbre, pero ellos terminaron siendo gobernados en la casa de servidumbre. Y esta era la urgencia de Dios, de sacarlos de esta casa de servidumbre, porque entonces ya no eran ovejas, ya eran cabras pastoreados por otro pastor que no era Jehová, nuestro Dios. Era algo tan difícil, hermanos. En la actualidad no es algo diferente, hermanos. Aquí no solamente está hablando como el mundo, que muchas veces, o más bien los que vivíamos en el mundo, los que no crecimos en una casa espiritual, no fuimos creyentes de nacimiento, o sea que no nos educaron en el evangelio, podemos creer que el mundo es esta casa de servidumbre, porque sabemos que en el mundo hay prácticas totalmente paganas, ¿verdad? Escuchamos fábulas, escuchamos todo tipo de cosas y nuestro oído está volviéndose todo el tiempo a las palabras que hay en el mundo y estamos practicando y hay tantos ritos, pero esta casa de servidumbre no es exactamente el mundo, hermanos. En la actualidad hay una casa de servidumbre donde Dios quiere sacar a su pueblo, donde están poniendo sus oídos atención a fábulas egipcias infiltradas, a todo tipo de enseñanzas, pero no a la voz del pastor que los debe estar guiando, hermanos. Y fíjense, hoy todos como creyentes, o la gran mayoría de los cristianos, vamos a decir, viven en este estado de casa de servidumbre, donde están prestando oídos a todo lo que les dice. Puede ser el líder, el pastor, pero no están prestando oídos a lo que dice la escritura. Vemos a un pueblo totalmente apaciguado en la casa de servidumbre. Díganme ustedes, ¿alguna de las congregaciones que conocen, y a lo mejor tienen su página de Facebook, está hablando acerca algo de Israel, de los últimos tiempos? ¿Está predicando los últimos tiempos? ¿O solo les gusta poner, bueno, yo conozco a muchos que solo les gusta poner, ¿cómo se dice? TikToks o frases de que el final de los tiempos ya viene, pero ¿qué más hay de eso, hermanos?
Si sabemos que el final de los tiempos se está acercando, y yo siempre que pienso, estamos en el 2024, y digo, Señor, no sé si vamos a llegar al 2030, no lo sé, digo, hasta 2025 creo que es mucho. Si sabemos que estamos acercándonos mucho más a la venida y al fin de todo lo que vemos aquí y al fin de nuestra carrera, ¿por qué no estamos preocupados por ello? ¿Qué estamos haciendo? Eso quiere decir que no estamos prestando nuestros oídos a la palabra que nos debe estar guiando, que es la palabra del pastor. ¿El pastor nos va a mentir? Si nos grita, hay peligro, nosotros vamos a decir, hay peligro. ¿Nos va a mentir el pastor? No. Dice la escritura que el pastor su vida da por las ovejas. Y físicamente también así era, mis hermanos. Muchos pastores murieron defendiendo sus rebaños. Entonces el verdadero pastor no nos va a mentir. Pero ¿en qué tipo de casa de servidumbre estamos? Donde, fíjense, ni siquiera estamos, vivimos en el mundo y estamos en el mundo, pero somos creyentes y muchas veces también estamos bajo este tipo de servidumbre. Por ejemplo, la relación laboral se ha vuelto un tipo de servidumbre, un tipo de esclavitud. Ahora en los trabajos ellos deciden lo que tú quieres, lo que tú puedes oír, lo que tú puedes decir, lo que tú puedes pensar. Porque hay tantas leyes y regulaciones que tú no puedes decir. Por ejemplo, el homosexualismo está mal bíblicamente porque por supuesto se va a ir a perdición, pero tú no puedes hablar en contra de eso en un trabajo. Y tú tienes que soportar, no poder, a lo mejor afrentar a tu compañero para ver si lo salvas, porque tal vez te puedes ir a la cárcel. Hay un tipo de servidumbre y esclavitud que está viviendo la congregación en sí, hermanos. Y en este tiempo, tal vez pronto, no lo sé, solo el Señor lo sabe, en qué tiempo el pueblo va a tener que salir de Egipto, va a tener que salir de este Egipto, no solo como mundo, sino también de las prácticas que hemos aprendido como congregación, que no van de acuerdo a la Escritura. Es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar, y por eso estamos viendo este tema así como congregación, para que nosotros como congregación distingamos, ¿vivimos en casa de servidumbre? ¿En qué tipo de casa estamos habitando? Nos han hecho trabajar mucho, les han hecho trabajar en esta congregación, hermanos, mucho, y todos tan felices y contentos. No, dice, nadie les ha exigido que traigan sus diezmos, les vamos a pasar sobre con nombre, les vamos a pasar sobre con nombre. Nadie les ha exigido trabajar en esta congregación más de lo que no quieren, es más de lo que no quieren. Nadie les ha obligado a esta congregación. Pastor no está detrás de ustedes, pero yo quiero que miren a su alrededor de muchas congregaciones. Cada vez que voy a la escuela a llevar a Lian, veo una congregación que no voy a decir su nombre, pero saben dónde está, aquí cerquita. No sé si es, por la alberca olímpica. Sí, es la alberca olímpica. Siempre voy y me encanta ver su sala su sala de recibimiento, porque ahí tienen sus oficinas, y yo veo cuán temprano, yo llevo a Lian temprano, y creo que desde las 7:30 ellos están ahí, no sé muy bien, pero tienen cafetería, tienen lugar. ¿Saben qué? Se me levanta la envidia. Yo paso, quiero tener uno así, quiero ser así, todo. Pero pienso en la dimensión del edificio. Yo tengo un negocio, por supuesto que mi mente empieza a pensar, ¿cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta el aire acondicionado? ¿Cuánto cuesta eso? Y empieza a hacer números y digo, hijo, ¿cuánto presupuesto se requiere para este edificio? Y mi mente, boom, dice, no, pues este número, a ver cuánto tienen que trabajar. Entonces mi mente empieza a hacer números, hermanos, y empiezo a preguntar, entonces ¿cuánto tienen que trabajar para poder sostener ese edificio? Y no es que sea malo, pero la casa de servidumbre nos lleva a un objetivo, y el objetivo es según el Señor de la casa de servidumbre, no según nosotros, no según Dios, porque Dios no nos ha llamado siervos solamente, nos ha llamado como hijos, herederos. Entonces quiere decir que Dios no nos está llamando a un lugar para esclavizarnos física y espiritualmente, sino para hacernos libres,
de esa esclavitud. En la voluntad de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto era hacerlos libres de una casa de servidumbre física y espiritual. Y ahora vamos a ver por qué era tan importante también la física. Entonces, también en la casa de servidumbre, mis hermanos, además de la servidumbre, que ya sabemos que es, donde ellos ya eran adoradores, donde sus oídos ya estaban prestando atención a las fábulas, donde ya escuchaban más las prácticas egipcias que cualquier otra práctica espiritual venida de Dios, donde ya estaban siendo obligados a trabajar y servir como súbditos y ya estaban siendo guiados, hermanos, que esto es, creo, lo más riesgoso que puede tener una congregación, hacia dónde estaban siendo guiados. Ya estaban siendo guiados por Egipto. Entonces, en la casa de servidumbre no solamente había esto, también había aflicción. Éxodo 4:31 dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La palabra aflicción se define como pobreza, miseria y depresión. Eso quiere decir que en la casa de servidumbre el creyente o israelita ya estaba en la pobreza, pero no solamente física, también espiritual, en la miseria y en la depresión. Imagínense lo que hay en una casa de servidumbre. No solamente eres esclavo físicamente y trabajas para mantener el objetivo de tu Señor, sino también eres afligido, vives en miseria y estás en depresión. La depresión hoy en día es un tema nada anormal. La depresión hoy abunda en el mundo y en la congregación. Increíblemente, pero cierta. Hoy vas a cualquier psicólogo y estás en depresión. ¿No es correcto? Estás en depresión. ¿Y tú? ¿Ya estoy en depresión? ¿Cómo cuando llegué aquí? ¿Cómo que estoy en depresión? Hay muchos aún creyentes que están viviendo depresión. Probablemente esto es el síntoma de que estuvieron habitando en una casa de servidumbre. Ya no solo soy trabajador laboral, sino también espiritual. Y fíjense, para nuestro Dios, que el pueblo estuviera en este estado era preocupante. Porque este estado de pobreza, hermanos, ellos no solamente ya eran pobres económicamente, sino ya eran pobres espiritualmente, porque no conocían a Dios, ya ni se acordaban cómo se llamaba, ni sabían qué prácticas iban a llevar. Recuerdan que cuando Moisés va ante el faraón y le dice: déjanos ir a servir a nuestro Dios, porque nuestro Dios nos ha encontrado aquí en Egipto. Y él decía: ¿a dónde van? Iremos camino de 3 días, camino del desierto de 3 días, y ahí Dios nos dirá qué hacer. Y ellos dijo: bueno, vayan ustedes. Antes de que los dejara ir, dice: bueno, vayan ustedes y sus niños, pero las vacas y todos se quedan acá. Y él les dice: no, también nos llevaremos nuestras vacas y todos nuestros animales, porque no sabemos, dice, que Dios nos dirá cómo servirle. No sabían todavía, porque habían estado 430 años en una casa donde adoraban a un Señor, buscaban la voluntad de un Señor, pero ese Señor no era nuestro Dios, era otro Dios prácticamente. Es lo que nos está diciendo. Entonces vemos que en la casa de servidumbre también hay aflicción y también hay oposición, hermanos. Éxodo 5:8 dice, aquí estaba hablando Faraón cuando Moisés y Aarón se enfrentan a él y le piden que deje salir al pueblo, y dice: y les impondrás las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, dice. Por eso levantan su voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjese el pensamiento de el faraón. Tú dices que vas a adorar a tu Dios, pero en realidad lo estás diciendo para que no trabajes.
para que no hagas lo que tú tengas que hacer. Imagínense, así muchos creyentes toman el Shabbat, hermanos, como un pretexto de no trabajar. Cuando tú le hablas a algún creyente de Shabbat, ay, es que yo tengo que trabajar ese día. Y sí, todos, es muy difícil lidiar con un trabajo así. Yo tuve un trabajo así, hermanos, donde yo decía, yo no voy a trabajar en Shabbat, no cuenten conmigo para eso, pues te voy a descontar el día. Y mi jefe empezó así, te voy a descontar el día, pues descuéntame el día. No me descontaba el día, me descontaba 2. De verdad, no me descontaba 1, me descontaba 2. Y luego me decía, bueno, ven a firmar. Y yo decía, es que solo el hecho de levantarme, cambiarme, tomar todo, y mi mente ya se afligió porque tengo que entrar a trabajar, tengo que firmar. Yo le decía, no quiero ir. Decía, pero ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Qué haces el sábado? Me dice, pues descansar, disfrutar a mi familia, darle gracias a Dios que por fin puedo descansar de una semana. Y él me decía, pero es que el sábado es donde más trabajo hay. ¿No han escuchado eso? El sábado es donde más trabajo hay. Para todos el Shabbat es un pretexto de no trabajar y no hacer nada. De hecho, una confrontación que una vez tuve con mis suegros cuando hablábamos acerca del Shabbat, ella me decía, es que todos los días puedes adorar a Dios y todos los días tus deberes adorar a Dios. Y le dije, ¿eso qué tiene que ver con el Shabbat? Le dije, todos los días trabajo, necesito un día para descansar. Era obvio para descansar. Es que el sábado, me decía, nosotros tenemos que estar todo el día en la iglesia adorando y trabajando con los hermanos en la vida espiritual. Dije, bueno, eso es, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? El cuerpo también necesita un descanso físico. Dios es más sabio que nosotros, hermanos, evidentemente. Y sabe que no solo nos agotamos físicamente y espiritualmente, hermanos. Necesitamos un tiempo para despegarnos de todo, cuando hablo de todo, es de televisión, de teléfono, de todos, aún de nuestras amistades, de nuestra familia, de todo, para estar en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, estar solo en casa para nosotros, para poder trabajar en él. El Shabbat para muchos es un pretexto nada más de no hacer algo, pero para Dios espiritualmente es un regalo. Imagínense, es solamente una comparación de cómo es que en una casa de servidumbre no solamente hay trabajo, aflicción, hay oposición a la palabra y a los mandamientos. ¿Qué creen que estaba haciendo Faraón con la casa de Israel? Les decía, es que están ociosos ustedes, por eso se quieren ir a servir a su Dios. Y Moisés, cuando se presentó con el faraón, le dijo, déjanos ir, porque si no nuestro Dios va a venir con nosotros y nos va a mandar peste o nos va a mandar destrucción con espada, ¿no? Porque tenemos que ir a servir a nuestro Dios. Y él le dijo, no, solo están ociosos, ¿no? La mentalidad hoy en día de los creyentes está tan sumergida en esta casa de servidumbre a nivel mundial, pagana, y a nivel también espiritual, hermanos, que para el creyente no asimila, no puede asimilar que cuando nos detenemos para una obra, para servir a Dios, es para nosotros es una bendición, pero para ellos es la flojera espiritual, ¿no? Ay, no quieres hacer nada. Es como para las fiestas. Hay gran Shabbat para las fiestas, ¿no? Hay un día en el que suena el shofar y dice, nadie levante ni una piedra más. casi, ni una piedra más, aquí se quedó todo, vamos todos a servir. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Todos vamos a servir y dejamos todo? No siempre sucede eso. Y es algo importantísimo, hermanos. Esto, servir a Dios, adorar a Dios, servir a sus mandamientos, no es ociosidad. Es una vida nutricional espiritual. Si no nos detenemos para hacerlo,
nunca vamos a entender los propósitos de Dios, hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, cuando celebramos las fiestas, ¿nos detenemos de verdad porque creemos que son importantes? Nos detenemos y pensamos, esta fiesta, Dios nos está llamando a servirle ese día. Dios nos está empujando para poder tener una relación y entender espiritualmente la necesidad de nuestro corazón. Nosotros lo estamos haciendo pensando que es necesario, o decimos, vamos a ir a perder el tiempo, vamos a ir nada más, y los demás ni van a ir, ni van a hacer nada, nada más vamos a estudiar y ya, pues ese es el propósito, ¿verdad? ¿Mande? Siempre somos los mismos. Bueno, sí. Siempre somos los mismos. Dice, ¿cuándo va a aparecer alguien diferente? Que, no, Dios nos está llamando, hermanos, para hacer eso. ¿Qué creen que vamos a hacer en Egipto? Digo, perdón, ya me tromé con Egipto. ¿Ya qué creen que vamos a hacer en el desierto? ¿Qué dijo Israel que tenía que hacer en el desierto? Ofrecer sacrificios y servicio. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dios no nos llamó para estar ociosos, como les dije al principio. Dios no libró a Israel del trabajo físico nada más porque los están haciendo trabajar muchísimo y aparte ni les pagan y todo. No solamente era ese tipo, no los llamó para ser mantenidos. Les voy a regalar 40 años. Les voy a regalar 40 años de alimento. Les voy a regalar 40 años sin trabajar. No, es imposible. De hecho, trabajaban mientras estaban ahí. Atender a una nación de más de 600,000 personas era mucho trabajo. De hecho, el pueblo de Israel, la mayoría del tiempo pasaba alrededor de un año en el lugar donde acampaba, porque imagínense, armar el tabernáculo, ya tenían el tabernáculo, ¿no? Armar el tabernáculo, limpiar el tabernáculo, a las tiendas, los ganados, los niños que nacían, los recién nacidos. Aún en el estudio en el Shabbat veíamos con Sheikh que Jacob dijo que los niños eran muy tiernos, le dijo a Esaú, no los puedo mover, ya se cansaron, las ovejas están agotadas, se me van a morir todas si camino hacia la tierra, entonces nos quedaremos aquí unos días. Lo mismo pasaba en el desierto, no se movían de la noche a la mañana y en una semana cargamos todo y ya nos vamos, porque no podían, las fuerzas no daban. Llevaban ovejas, vacas, llevaban niños pequeños, siervos, llevaban todo tipo de gente, el trabajo era mucho, tenían que cortar leña porque pues, no había electricidad, ¿verdad? Ellos no tenían su generador solar para llevar, ellos tenían que hacer todo, no había otra opción. Entonces Dios no los llevó para estar ociosos en el desierto y ser mantenidos, en realidad los llevó para trabajar en ellos, para pastorearlos, para hacerles entender que vivían en una casa de servidumbre. Porque muchas veces, hermanos, estamos tan acostumbrados a este tipo de vida que llevamos, aún como congregación, que no nos mueve lo espiritual, no nos hace entender nada. Parece que estamos caminando por caminar, estamos viviendo por vivir, congregándonos por congregar, pero no está produciendo nada en nuestra vida, no está haciendo nada en nuestra vida. Y eso también es vivir en servidumbre. Puede ser servidumbre nuestra, que nos ponemos como Señor, o de otras cosas. Eso es algo que nosotros debemos estar meditando y pensar sobre todo lo que Dios nos está llamando a hacer, y sobre todo cuando celebramos las fiestas, porque sabemos que las fiestas incluyen un descanso, un alto, para reflexionar sobre nuestra vida. Yo recuerdo el último Shabbat que tuvimos, como mi esposo batalló muchísimo. Yo estaba segura de lo que quería, porque nosotros, saben, tenemos negocios. Yo estaba segura, yo decía, vamos a detenernos. Y él me decía, no puedo. Dice, es que ¿cómo? Él veía sus finanzas y decía, no me puedo detener. Y yo le decía, pues tienes que aprender a detenerte y vivir por fe, porque no tenemos otra opción. Y él estaba así como asustado y yo le decía, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo de detenerte? Y pues ciertamente sí tenemos miedo de detenernos y decir, no vamos a hacer nada,
Y para nuestra mente y nuestro cuerpo carnal es como decir, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Estoy perdiendo mi tiempo, puedo hacer otras cosas. Es más, tengo que hacer otras cosas, no puedo, tengo que hacer otras cosas. Pero para Dios no, hermanos. Es un tiempo en el cual te detienes y reflexionas sobre todo lo que estás viviendo, sobre todos los propósitos que Dios tiene y miras hacia el frente. Y es una práctica la cual es difícil para nuestra carne. Pero para nuestro espíritu, mientras vivimos en el Señor, no lo es. ¿Estamos entendiendo o no? Sí, seguro. Me está mintiendo, Yadi, me estás mintiendo. La cara de Yadi. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Seguro? No me van a apedrear allá afuera. Seguros porque tengo su palabra. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Fíjense, mire, yo hasta escribí la pregunta que les quería hacer. Como congregación, cuando celebramos las fiestas, que son mandamientos, ¿las vemos como una oportunidad de adoración y servicio a nuestro Dios? ¿O como ociosidad y pérdida de tiempo? Esa era la pregunta. También en la casa de servidumbre hay pesadas tareas, como veíamos en el pueblo de Israel. Éxodo 6:6 dice: por tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Jehová que os saqué debajo de las tareas pesadas. Esto ya lo leímos. Y aquí tareas pesadas significa trabajos forzosos o servicio obligatorio o cargas, aquí hay un detalle, cargas sin pagos. Eso quiere decir que el pueblo estaba trabajando muy duramente, pero no estaba siendo pagado. Ellos no recibían un sueldo. Por lo tanto, pasaron de tener a una relación laboral en Egipto a tener una relación de esclavitud, porque ellos estaban trabajando y no recibían ninguna remuneración por su trabajo. Por eso es que al final la escritura dice que en el Éxodo 12:35 que hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés y pidieron de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Por qué? Porque no les pertenecía el pago. Sí les pertenecía. Era de ellos. Habían trabajado muchos años sin pago ni remuneración. Y esa relación laboral ya no era laboral, porque si usted trabaja, usted es merecedor de un salario, ¿correcto? Está trabajando para la voluntad de un señor, sí, pero ese señor es mi patrón, no es mi señor. No soy su esclavo. Ahora aquí en este tiempo, en este tiempo el trabajo laboral ahora sí es esclavitud muchas veces. No te voy a pagar, no te voy a hacer, y siempre están sobre ti, oprimiéndote y haciendo opresión sobre ti en todo tipo, física y espiritual, ¿verdad? Si vas a celebrar el Shabbat, no, porque no trabajas, porque eres ocioso, eres flojo, lo tomas como pretexto, y si trabajas de más, no te voy a pagar. Entonces este mundo es bien Egipto, bien egipcio, es correcto. Entonces vemos que habían tareas pesadas y cargas pesadas sobre ellos. Y estas cargas pesadas también influían en la vida espiritual de Israel. Dice en Éxodo 1:11 que ellos que los egipcios pusieron comisarios sobre pusieron comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Por cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, de manera que, y en el 13 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, de hacer barro y ladrillo en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces, fíjense que aquí dice que amargaron su vida con dura servidumbre. Las cargas pesadas físicas de trabajo también amargan la vida y el espíritu del hombre. Por eso es que hay un día de reposo, hermanos. Porque yo no sé a usted, yo no sé si a usted le ha tocado trabajar muy duro una semana que no sintió que pudo descansar, pero ni 10 minutos.
Y cuando llega el domingo a la hora de servir a Dios, de adorar a Dios, ya no tiene fuerza. Ni siquiera para pensar. Hermano, yo me agoté tanto laboral, física y espiritualmente hace unos meses que no me quedó cerebro para aprender otra cosa. Me fue muy difícil y todavía me es muy difícil poder estudiar y aprender. Me afectó tanto física y espiritualmente que me está costando. No digo que ya me gustó, que ya lo superé, que ya está todo, pero me está costando mucho. Ahora cuando me siento, por ejemplo, estamos estudiando ucraniano, cuando me siento tengo que leer más de 3 veces la misma porción para que yo pueda entenderlo. Y si no, no la entiendo. Porque estoy tan agotada físicamente que espiritualmente ya estoy afectada. También el trabajo físico afecta lo espiritual, hermanos. Muchas veces en las congregaciones están tan preocupados por mantener el presupuesto de la congregación, porque es un edificio, hay muchas cosas que hacer que solo se la pasan trabajando. Pero ya no es espiritual, ya es carnal. Mientras más nos acercamos a los tiempos finales, el deseo de nuestro corazón debe ser más librarnos de las cargas físicas. Y no es que no trabaje, hermanos, ya no va a trabajar, a ver cómo los mantiene el Señor. No es que no trabaje, es que sepa hasta dónde sus fuerzas le van a permitir hacer lo físico, pero también lo espiritual. Porque si usted se carga de todo tipo de trabajo físico, olvídese de la vida espiritual. No le va a dar la fuerza para hacerlo. Ayer, estas 2 semanas, la hermana que me ayuda en casa está de vacaciones. Me pidió vacaciones y se fue, ella muy feliz, muy contenta, pero yo no muy feliz. Digo, esta semana dije, no, pues yo me voy a quedar el viernes, porque yo aborrezco algo, que en mi casa vayan a limpiar los viernes. Porque yo llego a las 2, 3 de la tarde a hacer jalá, y a mí física y espiritual me estorba que estén hablándome. Yo no funciono como que me hablen a cada rato, me pierdo en un segundo y no me gusta. Y me gusta estar en mi casa haciendo ojalá y que nadie me hable, que mi hija esté ahí, que si me quiere ayudar, bien, pero que nadie esté molestando, ¿no? Y yo dije, bueno, pues como no tengo otro día, necesito trabajar esta semana. Y no sé, pero esta semana se juntó todo, se juntaron todos. Y yo no estaba como un trompo. Yo no sé ni cuándo entró el lunes, no sé cómo terminó el viernes. No sabía, yo decía, no puede ser. Estoy tan agotada, digo, no puede ser. Y aparte de eso, pues tenía el trabajo de mi casa. Y ayer en la mañana dije, bueno, voy a tomar mi tiempo. Dije, no me voy a cargar por hacer todo. Voy a tomar mi tiempo. Voy a empezar desde esta hora y voy a terminar a las 12, no, a la 1. Dije, ya que Lian esté en casa, yo ya terminé de lavar, de hacer lo que yo pueda. Dije, voy a hacer lo que yo pueda. Pues dieron a las 12 y yo decía, ¿cómo es posible que no escuché mi reloj? Y cuando vino mi esposo y le digo, estoy agotada, no me hables, le digo, necesito sentarme a repasar, estudiar y terminar. Y yo le estaba diciendo eso y él dice, pues yo no te dije que trabajaras, estaba hablando conmigo. No, haz lo que tú puedas. Y yo le digo, ¿sabes qué? Hoy en todo el día llegué a la conclusión, porque salí en el patio de mi casa, ¿qué es eso amontonado? Decía yo, ¿qué es eso que está ahí? Entro a mi cuarto, ¿qué es eso que está ahí si ni me sirve? Entro al cuarto de Lía, ¿qué son esos juguetes que ya ni usa? ¿Qué es esto? Y ¿sabe qué? Al final del día llegué en un resumen, tenemos cosas inútiles que no nos sirven para nada. Y cuando mi esposo llegó le dije, ¿sabes qué? Llegué a la conclusión, vamos a sacar todo lo que tenemos. No tengo tantas cosas, hermano, no sé, pero de repente aparecieron muchos trastes, de repente aparecieron muchos zapatos que ya, ¿qué es esto? Dije, ¿y qué es esto? Decía, aparecieron cosas de todo tipo. Y le digo, ¿sabes qué, Misael? Llego a esta conclusión, le digo, que no hace falta tener cosas para afanarnos y preocuparnos solamente en que hay que limpiar, en que hay que escorar, en que hay que acomodar, porque también es una aflicción que nos oprime, hermanos. Tener un mundo, yo llego y veo todas las cosas y no sé qué hacer. Me da ganas de comprar una bolsa, no Jumbo, extra Jumbo, meterlo ahí todo, empacarlo y decirle a alguien, ¿alguien lo quiere? Adelante.
porque también aflige nuestro espíritu. Yo, en vez de estar ocupada estudiando, estoy limpiando, estoy lavando los trastes, y yo le decía a mi esposo, me voy a deshacer de todo, te vas a quedar tú con tu plato, yo con mi plato, mi cuchara, mi tenedor y mis 3 vasos reciclados. Y mi esposo se empieza a reír, pero nuestros vasos, le dije a Misael, de todas nuestras tazas, que son 5 en realidad, que tenemos, usamos 3 desechables. O sea, ni siquiera usamos un vaso, hermanos, ni siquiera uno real, físico, de vidrio. Le dije, ¿para qué necesitamos tantas cosas? La aflicción física afecta nuestro espíritu y también aflige nuestro espíritu, y no por flojera, hermano, sino por sobrecarga de ello. Debemos tener un límite para no entrar a una casa de servidumbre. Debe haber un límite de nuestra vida donde decir, hasta aquí terminó mi trabajo físico, porque si no, el espiritual no lo voy a poder cumplir. Y yo como ministro me preocupo más, porque le digo a mi esposo, si estoy ocupada, le dije, tratando de acomodar, limpiar, ya no estoy ocupada en lo que debo de estar. Meditando, orando, escribiendo, hacer una predicación o armar una predicación no es de la noche a la mañana. No lo podemos pasar 2 meses pensando y hasta el último momento decir, no. Dios dice, no, siempre eso no, esto vas a hablar. Y todos nos quedamos en shock, ya los que predican se quedan en shock, literal, hermano. Arma usted su predicación y si dice Dios no, la tiene que cambiar toda y volvemos a empezar. Porque nuestro enfoque tiene que estar en lo espiritual y no solo en la carne. ¿Es importante limpiar su casa? Sí, claro, téngala en orden, hermanos. Pero cuando usted vea que no haya nada, esto no sirve para nada, véndalo, regálelo, bendiga a alguien si lo necesita, haga lo necesario para deshacerse de la carga, o va a terminar en pesadas tareas, como estaban en Egipto. Los israelitas estaban tan ocupados porque el faraón los castigó al escuchar que Moisés los quería liberar, que Dios los quería liberar, que les pusieron doble carga de trabajo. Les dijeron también, ahora van a hacer ladrillos la misma cantidad, pero sin paja. Vayan a buscar ustedes la paja. Y ellos corrieron, dice la escritura, por toda la tierra de Egipto buscando paja para poder hacer su trabajo. Imagínense en dónde estaba toda su vida centrada. No estaban ocupados clamando a Dios, porque Faraón nos puso una tarea pesada, porque nuestro Dios nos quiere dejar ir libres de esta casa de servicio. Vamos a orar, clamar y ayunamos para que Dios nos libere de esta casa. Ellos estaban ocupados en poder terminar su trabajo, porque sentían que no tenían otra opción, hermanos. Y también nosotros a veces pensamos, no tengo otra opción, pero sí tenemos otra opción. Sí tenemos otra opción. Entonces, por último, ya vamos a terminar un minuto, mis hermanos. Por último, lo que había en la casa de servidumbre era congoja de espíritu. En Éxodo 6:9. De esta manera Moisés habló a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Después de que el faraón los había oprimido para poder hacer la misma tarea sin los recursos, lo que yo les decía, que el faraón se puso mucho más estricto y duro con ellos, los israelitas ya no podían ver absolutamente nada espiritual. Ya no podían. Dice que ellos no los escuchaban, no escuchaban a Moisés a causa de la carga, de la angustia o la impaciencia en su espíritu. No había. Y esta congoja también significa débilmente, o aliento débil, presión interna profunda. Ya estaban tan consumidos en la congoja de su espíritu que ya no escuchaban nada. Si Moisés venía y le decía, Dios les va a liberar, soporten, ellos ya no escuchaban nada. Es por esto, hermanos, que tenemos que distinguir en qué casa vivimos. Yo creo que gracias a Dios, y con esto vamos a finalizar y vamos a seguir viendo en la próxima. Gracias a Dios, yo creo que hablando congregacionalmente en esta casa, no estamos viviendo en ese tipo de servidumbre. No nos están poniendo cargas pesadas,
Los pastores están detrás de ustedes, ni siquiera detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros tengamos la voluntad de seguir lo espiritual, no porque ellos nos dicen. Nuestro pastor no es nuestro Señor aquí. Si fuera nuestro Señor ya le hubiéramos comprado su cruz. Mentira, es broma. Pero si fuera realmente un Señor de una casa de servidumbre, esta congregación no estaría aquí, estaría en un edificio mucho más amplio. Pero fíjense, yo he pensado esto acerca de nuestra congregación, en el cual no hemos podido construir por una u otra manera el edificio y muchas cosas. Y en parte cuando lo veo, pienso que Dios en este tiempo tan difícil también nos está tratando de no poner esa carga, hermanos. Porque también edificar, construir y trabajar toman su tiempo y también toman trabajo y también toman tiempo de lo espiritual. Y no quiere decir que no sea un propósito, tenemos que pensar qué hacer, hermanos. Somos una casa espiritual y necesitamos ministrar. Pero es un tiempo en el cual nosotros podemos aprovechar para edificarnos espiritualmente y hacer otras cosas tranquilamente, a su tiempo, fortalecidos, hacer un grupo de oración, de ayuno, hacer un grupo de mujeres que mucho tiempo le está diciendo pastor, hacer otras cosas espirituales, porque ahorita no hay una necesidad urgente de edificar. Podemos estar aprovechando hacer otras cosas, pero si no las estamos aprovechando, entonces nos van a poner cargas pesadas. Es una broma, no, nadie les va a poner a trabajar, hermanos. Pero tenemos mucha libertad en esta casa espiritual, hermanos, mucha libertad, donde no hay este tipo, por lo menos no hay este tipo de aflicciones. Aún no vivimos sobre esas. Tal vez personalmente estamos viviendo en una casa de servidumbre, en nuestro trabajo, en nuestra casa también, si tenemos muchas tareas, si hay un problema que no hemos resuelto, estamos en congoja espiritual, puede ser una casa de servidumbre. Pero en esta casa donde estamos ahora espiritual, estamos en libertad. Estamos en libertad para tomar el asunto de nuestra vida espiritual en nuestras manos y no en manos de nadie. Es tan importante poder entender que es una casa de servidumbre para distinguir. Yo creo que los que estuvieron en otras congregaciones muchas veces sí vivieron este tipo de casa de servidumbre, donde el Señor ya era el pastor, ya no era Dios, donde tenían que edificar, donde tenían que reunir también fondos para mantener solamente el edificio, muchas cosas, hermano, que no todas están mal, pero si Dios no es nuestro Señor, porque Dios no tiene casa de servidumbre, tiene casa de oración, tiene casa espiritual, tiene casa de libertad, no de servidumbre. Él no quiere esclavos, hermanos. Él quiere hijos, Él quiere pueblo, Él quiere sacerdotes, Él quiere gente santa, apartada. Él no quiere esclavos, hermanos. Si algo nos está esclavizando, hay que salir de cualquier casa de servidumbre.